Bueno, y hoy nos corresponde la sexta puerta del miedo, miedo a la autoridad, y se forma este miedo, quiero decirles que se forma a la edad de los 4 a los 6 años. Entonces vamos a empezar directamente. ¿Qué pasó en mi vida de los 4 a los 6 años? Y ahí hubo personas muy importantes, sobre todo figuras que fueron autoridad y pudieron empezar a aparecer, o pudo empezar a aparecer maestros de colegio, tíos, abuelos o nuestros padres, o quizás algunos vecinos. Entonces, el miedo a la autoridad se forma de los 4 a los 6 años y es un miedo a que adultos nos corrijan, nos critiquen, nos opinen, pero casi siempre esa corrección, esa opinión, se hizo sin medir las consecuencias en el niño o la niña. Y ahí se empezó a formar el miedo a la autoridad. ¿Por qué de los 4 a los 6 años? Porque dentro del desarrollo de las personas, en la parte psicoevolutiva o en el desarrollo humano, en esa edad se da lo que se llama el complejo de Edipo o el complejo de Electra. El complejo de Edipo significa que el niño se enamora de la madre. Y el caso del complejo de Electra, la niña se enamora del padre. Si esa etapa fue bien vivida, cuando se habla bien vivida es que el niño pudo tener una relación satisfactoria con su madre, difícilmente va a tener miedo a la autoridad. O lo contrario, si la niña llevó a un feliz término la relación con su padre, felizmente y difícilmente va a haber un miedo a la autoridad. Pero muchos niños no se cumplió totalmente ese complejo de Edipo a satisfacción porque tuvimos un papá bastante crítico, bastante duro, juzgador, y todo el tiempo me estaba corrigiendo como niña. En el caso de los hombres fue lo contrario, era la mamá la que permanentemente estaba corrigiendo, me estaban regañando. Cuando fuimos creciendo, aparecieron profesores que hacían lo mismo del comportamiento de mamá o de papá. Entonces, muchos de nosotros vivimos maltrato por parte de nuestros padres, pero aparte de nuestros padres, vivimos maltrato por nuestros profesores. En el caso mío, había un profesor que me corregía con las uñas en la cabeza, o a veces me jalaba o me alaba la patilla hacia arriba, a veces la oreja, y poco a poco mi libertad, mi fuerza de voluntad se fue quebrando. Obviamente cuando crecí, en el caso mío le tenía miedo a la autoridad de las mujeres, porque estaba relacionado con la figura de mi mamá. ¿Qué empezó a pasar en la vida adulta? En la vida adulta me empecé a encontrar con jefes mujeres y de una vez saltaba internamente el niño lastimado. Le tenía miedo a las figuras jefes mujeres porque mi relación con mi mamá y con figuras como profesores de autoridad había sido de maltrato. Entonces yo quiero que empecemos a mirar cómo nosotros en esta edad, ¿por quiénes fuimos maltratados? ¿Por hombres? ¿Por mujeres? ¿Quiénes fueron? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros profesores? ¿O algunos familiares? El miedo a la autoridad se da por eso, de los 4 a los 6 años. Después de los 6 años, lo que hacemos es repetir a esas figuras adultas de autoridad.
y terminan de cierta manera hondando en la brecha del miedo, en la brecha a veces de pánico con respecto a la autoridad. Entonces, para resumir, la autoridad es ejercida en el niño por los adultos para hacer correcciones, críticas, opiniones, pero muchas veces sin medir las consecuencias. Porque estos adultos también tuvieron de niños padres que maltrataban o padres que criticaban. Cuando crecimos, la semilla de miedo que sembraron de los 4 a los 6 años aparece. ¿Cómo identificamos el miedo a la autoridad? Por dos cosas. Uno, porque la desafiamos. Porque permanentemente vamos en contra de lo que dice la autoridad. Nos da rabia que nos manden. Nos da rabia que nos corrijan. Nos da rabia que nos digan cómo hacer las cosas. Nos da rabia que no estén de acuerdo con nosotros. O todo lo contrario. Nos paralizamos. Nos volvemos sumisos. Nos volvemos obedientes. Y perdemos una capacidad que es de la más valiosa en el ser humano, que es la capacidad de discernimiento, que es la capacidad que nos permite tomar una autoridad interna para poder sentar posiciones frente a la vida, frente al gobierno, frente a nuestros padres, frente a nuestros hijos, frente a nuestras parejas. De esa manera se identifica si una persona tiene miedo a la autoridad. Por supuesto, hay unas reacciones físicas como el sudor en las manos, en los pies. Muchas personas que han sido abusadas sexualmente o violadas por adultos, una forma de identificar ese abuso es solamente una posibilidad. Quiero colocar un candado psicológico, es por el sudor en las manos. Porque frente a estas figuras de autoridad, el cuerpo empieza a sudar. ¿Cuáles son las consecuencias del miedo a la autoridad? Pues realmente se crece con un bajo merecimiento. Se crece sin una fuerza interna. Y para poder lograr lo que uno realmente quiere en la vida se necesita de esa fuerza interna, muchas veces para ir por los proyectos, pero también muchas veces para poder poner límites. Esa es una de las maneras como, entonces, en el complejo de Edipo, Edipo fue un rey, y en el complejo de Electra, en la filosofía griega, lo que se quiere es que la etapa de los 4 a los 6 años, los hombres, y ustedes que en este momento muchos nos están viendo que son mujeres, son mamás o son papás, es importante el afianzamiento que realmente su hijo o su hija no le tenga miedo, sino todo lo contrario, que haya un apego bonito, que haya un apego dulce, amoroso, que el niño o la niña sienta confianza para poder eliminar de raíz esta posibilidad. ¿Qué va a pasar más adelante? Cuando tenga que hacer proyectos o cuando tenga que hacer labores con personas que son de decisión, con personas que tienen la posibilidad de apalancarlo a cosas más grandes, pues va a sentir la confianza, va a sentir que tiene la capacidad de hablar de tú a tú, y eso va a colocar a la persona en una posición negociadora cuando está bien. Puede que haya personas que sean capaces de negociar, pero lo hacen más desde la rabia. La otra persona, si tiene más autoridad que ella, puede chequear eso y solamente como una forma de confirmarle el miedo que tiene la autoridad, la rechaza. Entonces, el miedo a la autoridad está relacionado también con 3 heridas del alma. La herida del rechazo,
la herida de la injusticia y la herida de la humillación. ¿Cómo es la herida del rechazo? El rechazo se da casi siempre por el progenitor del sexo opuesto. Es decir, si yo tuviera la herida del rechazo, quien me la pudo haber causado fue mi mamá. Si tú eres mujer, pues papá. La herida de la injusticia fue cuando los adultos nos hacían muchas promesas, nos prometían muchas cosas y no nos cumplían. Eso les pasó a muchas personas. Y la herida de la humillación, que es la que está más afín al miedo a la autoridad, tiene que ver con aquellos adultos que fueron castrantes, que humillaban, que enjuiciaban, que criticaban y que muchas veces golpeaban. Más adelante, ¿qué pasa con las personas? Pues imagínense que este miedo a la autoridad hace un bucle. Los adultos le temen a la autoridad, pero como el niño o la niña necesitaba sentirse amado por su papá o por su mamá, de adulto, aunque le tienen o le temen a la autoridad, necesitan de la aprobación para sentirse seguras y sentirse tranquilas. Mire cómo es el bucle. Le temen a la autoridad, pero internamente buscan su aprobación para sentirse tranquilas y sentirse seguras. Por eso este miedo a la autoridad a muchas personas hace daño. Porque no sabe qué hacer con su vida, no sabe cómo enfrentar la vida. Porque no quiere tener personas que la corrijan, no quiere tener personas que le digan cómo hacer las cosas, pero cuando tiene algo propio, cuando está haciendo algo que es valioso, no tiene internamente la seguridad que sea cierto, que sea real. Entonces, ¿qué hace? Va y busca a figuras de autoridad para que le aprueben, y si le aprueban a favor, pues se siente segura y tranquila. Si no, ¿qué cree que pasa? En este pedido de aprobación, al pedir la aprobación, le da el permiso al juez que está afuera para que le dé su opinión, y muchas veces este juez, esta autoridad, no lo aprueba. ¿Cómo es eso? Le diría frases como: eso no debería ser así. Eso tendría que hacerse de esta manera. Llega nuevamente la molestia hacia la autoridad, hacia la persona que le pidió la opinión, pero esa persona le revuelve las heridas de la injusticia, de la humillación y del rechazo. Entonces la persona que tiene el miedo a la autoridad corre ese riesgo. Corregir, es decir, dar el permiso que la corrijan, o dejarlo como está, pero si lo deja como está genera un sentimiento de insatisfacción. Mira cómo este miedo, quienes tienen este miedo, quedan atrapados en ese bucle. Si no lo corrige, sería lo mejor no pedir la aprobación, ser su propia autoridad interna, pero aparece algo de como que me hace falta que el otro me diga qué hacer, porque así fue que lo aprendió de niña. Si lo hace a favor, bien, pero como busca figuras de autoridad castrantes,
muy probablemente lo va a corregir con una opinión crítica y eso termina generando un sentimiento de insatisfacción. Entonces, insatisfacción si no pide la aprobación de la autoridad, insatisfacción cuando la autoridad lo corrige. Ese es el bucle en el que queda atrapado o atrapada la persona que tiene el miedo a la autoridad. Entonces quiero que las personas que ya tienen papelito, ya tienen el cuaderno, ya tienen el lapicero, vamos a hacer un ejercicio. Porque pasa algo muy curioso. Y es que cuando la persona creció, recordemos que había un extremo que eran aquellas personas que desafiaban la autoridad, eran esas personas que sentían rabia con la autoridad. Les cuento algo. Esa autoridad ya no la respetan porque ya la autoridad no está afuera, sino está adentro, a través de un diálogo interno que se convierte en juez y que se convierte en crítico. Y hoy quiero chequear cómo está tu juez, tu crítico interno. Empecemos con la evaluación. Internamente, todos tenemos este juez y este crítico. Vamos a mirar cómo es el tuyo. ¿Eres una persona que rivaliza? Si es así, apuntar en el cuaderno. Si eres una persona competitiva, si es sí, apuntar. ¿Eres una persona resignada? Apuntar. ¿Eres una persona con características de mártir? Escribir. ¿Eres una persona orgullosa? ¿Eres una persona peleonera? ¿Agresiva pasiva? Es decir, no tiene un comportamiento hacia afuera de reacción emocional, sino la reacción emocional va hacia adentro y se desquita de los demás, fallando, quedándose en silencio, hablando por las espaldas de los demás. Eso es una persona pasiva-agresiva. Tiene una figura calmada, una figura ecuánime, pero se venga de su pareja, se venga de sus hijos a través del silencio. Quejumbrosa, vengativa, defensiva al dolor, rechaza el dolor, crítica, enjuiciadora, autoritaria, demandante dependiente, es decir, es aquella persona que está demandando necesidades a otros y que solo puede seguir adelante si la otra persona está satisfaciendo esas demandas o esas necesidades. Pseudo independiente. ¿Qué significa la palabra pseudo? Significa falsa, falso independiente. Es decir, es una persona que va por la vida creyéndose autónomo, creyéndose libre, pero realmente no es cierto. Realmente necesita del otro. Y son esas personas que le dicen al otro que no necesita del otro, que ella o él es suficiente. Y muchas veces es mentiras. Otra característica del juez o el crítico interno: racionaliza. Eres una persona orientada a su sentimiento, pero no lo quiere hacer ver a los demás. Controladora. Narcisista, es decir,
solo le importa sus necesidades personales. Impositiva, impositivo. Siempre que habla de los demás se está refiriendo a sí misma o a sí mismo. Egocéntrica, es decir, quiere ser el centro de atención. Ególatra, es más que los demás por su estatus o posición económica, académica. Y ahora, con esta lista, te puedes dar cuenta cuántas características tienes de este juez o este crítico interno. Estas características que tienes, que apuntaste, es este juez o este crítico permanentemente se la pasa diciéndole frases venenosas, conductas venenosas. ¿A quién? A su niño interior, como en la charla de qué días de Luis Fernando, a su niña interior o interna. ¿Y qué termina haciendo? Termina lastimándola. Termina lastimándolo. ¿Qué va a suceder afuera? Pues va a conseguir personas que hagan lo mismo con su niño o con su niña. Y ahí se consigue parejas que le hacen de espejo a ese juez y a ese crítico que ya lo tiene adentro. Tan solo llega la pareja, llega el jefe, llega el hermano a recordarle el juez interno o crítico interno. ¿Qué enfermedades aparecen? ¿Qué enfermedades aparecen las personas que tienen miedo a la autoridad? La enuresis. La enuresis es, o encopresis, que es la no capacidad de retención de la orina o de las heces fecales, que debería estar ya realizado de los 2 a los 3 años, que es la etapa anal de un niño o una niña. Más adelante, después de los 6 años o a los 5, nuevamente aparece esta enfermedad. Enuresis y encopresis. Y esta enfermedad es un síntoma que este niño o que esta niña está teniendo con las figuras de autoridad en la casa o en la escuela. ¿Qué otra enfermedad aparece? Aparece el apéndice, la apendicitis. El apendicitis tiene dos características. Uno es un miedo a la autoridad, pero también es un miedo al futuro con respecto al dinero. El apéndice es el bolsillo del dinero en nuestro cuerpo. Muchas personas tienen relacionado el dinero con las figuras de autoridad. Entonces, cuando aparece problemas de dinero o aparece pagos que tienen que hacerle a figuras de autoridad y no pueden hacerlo, aparece la apendicitis. El apéndice es el bolsillo del dinero dentro del cuerpo. ¿Qué otra enfermedad aparece con el miedo a la autoridad? Las enfermedades de los huesos. Tiene que ver con el miedo a la autoridad. Muchas veces es con figuras de autoridad que nunca conocimos, como abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Algo relacionado conmigo con esas figuras de autoridad de mi árbol familiar. Aparece la enfermedad en los huesos. Puede ser porque haya un gemelo simbólico o un yacente
que son dos términos de un francés, Frechet, que él dice que las enfermedades de los huesos están relacionadas con figuras de autoridad del árbol genealógico. ¿Qué otra enfermedad aparece por miedo a la autoridad? Los accidentes. Los accidentes también tienen que ver con el miedo a la autoridad. Y el accidente le muestra de frente el límite. Le muestra de frente a lo que tiene que enfrentarse que no ha podido sanar. Porque recordemos que las figuras de autoridad, cuando de niños quisimos hacer berrinches, esas figuras de autoridad a través del miedo opacaron la posibilidad de yo sacar mi fuerza. A veces como psicólogo le pregunto a las mamás, a los papás, sus hijos hicieron berrinche y dicen, ay, gracias a Dios nunca. No, solamente una vez lo dejé solo en el centro comercial y santo remedio. No, solamente con 2 castigadas se le pasaron los berrinches. Internamente, como psicólogo, obviamente es una mamá que no sabe el desarrollo humano de un niño, es un papá que no sabe el desarrollo de un niño, y lo que hizo fue quebrarle la fuerza de voluntad. Más adelante quiere que ese hijo sea un corajudo, un valiente, un berraco. ¿De dónde? Si las figuras de autoridad le quebraron su fuerza de voluntad a través de lo que él podía expresar, que era su berrinche, porque no tenía la capacidad de decir específicamente qué era lo que necesitaba, qué era lo que realmente quería. ¿Por qué la mamá o el papá reacciona con esa autoridad? Porque lo mismo hicieron sus papás. ¿Cómo es eso? La mamá y el papá saben que de niña sus papás no le permitieron hacer el berrinche. Cuando llega el niño y hace lo mismo, hace espejo, refleja eso que ya tiene en su memoria inconsciente como mamá y castiga igual como lo hicieron con ella. Ni crea que te voy a permitir lo que no me permitieron a mí. Y mira, soy sana, entre comillas. Entonces, el miedo a la autoridad se empieza a formar 3, 4, 5, máximo 6. Vienen los accidentes para ponerle un límite y que la persona pueda revisar dónde está su dolor con la autoridad. Esas son las enfermedades que más se relacionan con el miedo a la autoridad. ¿Dónde se ve reflejado ese miedo a la autoridad? Se ve reflejado, ya entramos a las reflexiones, en los países donde hay dictadores, en los países donde líderes muchas veces llegan carismáticos y llegan carismáticos al niño o a la niña, al adulto, lo ve ese carisma que era lo que siempre quiso cuando era niña. Le cede su autoridad interna a ese líder carismático, pero después ese líder carismático hace de juez y puede hacer todo lo que sea con esa persona porque su autoridad lo ha concedido. O sea, esa autoridad interna la concedió. Y a veces, al conceder esa autoridad,
pues le quita su capacidad de discernimiento, le quita su capacidad de libertad, y lo que diga su líder carismático, pues básicamente es real, es cierto, porque no le gustaría volver a sentir la insatisfacción que se siente cuando un líder es desaprobado. Muchas veces esos líderes carismáticos los tenemos también en las religiones. Muchas veces esos líderes carismáticos los tenemos como jefes. Les cedemos la autoridad y después no somos capaces de poner límites. No somos capaces de discernir. No tenemos la libertad y mucho menos la capacidad para confrontar. ¿Qué pasa si se niegan a ser controlados por la narrativa del miedo? Pues pueden ser ustedes los demonios. En esta situación que estamos viviendo, más de una persona no estamos viviendo desde el miedo. Estamos viviendo esta situación desde la libertad. Lo estamos haciendo desde la conexión con el propósito divino. Personas que hacen llamadas, que escriben chats, que mandan videos sobre el episodio. Y cuando le preguntan a uno y no escuchan una respuesta de miedo, el demonio es uno. Por no haber caído o no ser controlado por la narrativa de los medios de comunicación, que dicen que es una actitud imprudente, irresponsable. Y no siempre es así. Siento que desde el 17 de marzo no he vuelto a tocar la calle. Vamos entendiendo la lógica del miedo a la autoridad. Las personas que tenemos una autoridad interna que la hemos venido construyendo de conquista en conquista personal, cuando no aprobamos lo que el otro dice o hace, nosotros somos los irresponsables, los imprudentes. Por eso me encanta que estén en este Facebook Live, porque básicamente lo que estamos haciendo es eso, creando una conciencia. En ningún momento queremos lavarles el cerebro, no. Cada uno de ustedes tiene que reclamar su autoridad interna. Y hay algo que tiene la capacidad de los seres humanos, es su libertad para poder saber qué es lo adecuado y qué no es adecuado. Qué es lo que funciona para mí y qué es lo que hago desde la libertad, mas no desde la culpa. Esto es una reflexión que quiero darles. ¿Cómo se cautiva a gente fácilmente? Mandando mensajes de miedo, mandando mensajes de culpa. Y todo aquel que tenga miedo a la autoridad va como borrego, cediendo su autoridad interna, cediendo su libertad. Por eso en el budismo, que algo que me encanta, están completamente formando a sus feligreses en el desapego. Tanto que Buda dijo, no quiero que hagan templos a mi nombre. No quiero que me nombren. Yo no soy una religión. Yo no soy ningún dios. ¿Qué terminaban haciendo los hombres? Nuevamente, lo mismo de siempre. Como necesitaban la autoridad externa, haciendo templos, haciendo imágenes, porque necesitan una autoridad externa. Y Buda, ayer en su nacimiento, ayer en su iluminación, su filosofía era completamente diferente. Estaba enseñando cómo iluminarse, y aquí la iluminación tiene que ver con hacer conciencia de qué es lo que lo hace libre. Ojo, libre, no libertino.
Son dos cosas diferentes. Entonces quiero también retomar ayer el ritual de Vesak, que es la iluminación, nacimiento, iluminación y muerte de Buda. Porque hoy estamos naciendo a una nueva iluminación, a una nueva conciencia, que es la conciencia del desapego más a tomar una autoridad interna desde la libertad y poder asumir esta vida con un profundo respeto y admiración hacia la belleza, con flexibilidad por supuesto, con creatividad que está aquí adentro. Reflexiones. Hay demasiados puntos de vista en estos momentos, demasiados puntos de vista con esta situación, con esta circunstancia actual. Hay puntos de vista donde aseguran. Hay personas que quieren hacerse posesión de toda la verdad. Sí, hay que escuchar, claro. Pero recuerde que finalmente tu sabiduría del cuerpo, tu sabiduría interior, es quien te va a llevar a una sanación. Por eso, la mayoría de monjes no usan medicinas. ¿Cómo así? Sí. Ellos saben que internamente su cuerpo es una autoridad. Su cuerpo tiene la capacidad para regenerarse, para sanarse. Lo conocen bien, saben sus límites, saben qué hacer y nunca consumen un medicamento. Porque la voz interna no está afuera. Obviamente se necesitan de los médicos, por supuesto, benditos. Pero también tenemos que tener una autoridad interna, discernimiento y saber qué es lo que para mí es saludable, qué es para lo que para mí es sano. Esa es la invitación con esta charla, a que activen la voz de la autoridad interna, la voz de la autodeterminación, que si vas a asumir riesgos en la vida, que si vas a elegir riesgos en la vida, sea desde una autoridad interna, sea desde una autodeterminación. Y eso es lo que te hará fuerte. Si me la paso o vivo pidiendo aprobación constantemente al otro, va a llegar un momento en donde no vas a saber qué es mío, cuál es mi construcción. ¿Se tiene que asumir riesgos? Sí, se tiene que asumir riesgos porque muchas veces esas personas no vuelven a ser pacientes. Esas personas no vuelven a ser clientes. Esas personas no te vuelven a seguir en Facebook Live. O muchas veces esas personas toman distancia como familiar. No todo lo que nuestros familiares dicen es cierto. No. No todo lo que nos dijeron nuestros papás era cierto. No. Pero la mayoría de ustedes son adultos y ya tienen la capacidad de autoridad interna, de autodeterminación, de discernimiento, de libertad. Esa es la reflexión. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia han habido líderes y esos líderes se han convertido en la figura paternalista y han llevado a un país a la muerte. También conocemos líderes religiosos que en un día, bajo esa voz de autoridad, se suicidaron más de 300 personas en un campo que fue en Brasil. Ese tipo de líderes se aprovechan del miedo humano, del miedo universal, pero como de niño, 3, 4, 5, 6 años,
no tuviste un buen vínculo con papá, con mamá, se te es difícil desafiar la autoridad cuando no es real. Por eso cuando veo videos de personas confrontando la autoridad no desde la rabia, no desde la agresión, no desde la violencia, sino de los argumentos, y le dicen, espera un momento, usted es un funcionario público y yo lo puedo grabar, porque usted hace su labor para el pueblo, porque nosotros le pagamos. Son pocas personas que son capaces de recordarle a la autoridad que es una figura pública. Y esa es la intención de estas charlas. Poder que cada vez haya una autoridad interna, pero una autoridad interna equilibrada, no es del juez crítico, no es del competitivo, ni del que rivaliza, ni del impositivo, ni del controlador, no. Desde una autoridad interna de belleza, desde una autoridad interna de flexibilidad, desde una autoridad interna de creatividad. Vamos, ¿me siguen? Pulgares, corazoncitos. Entonces, ¿cómo se cae fácilmente presa del miedo a la autoridad externa? Cuando las personas son ansiosas, cuando las personas están en incertidumbre, ahí llega algo o alguien y terminan cediendo su autoridad interna. Entonces, hay que tener muy en cuenta que la aceptación de esa autoridad externa, cuando se hace de manera masiva, se pierde una mayor capacidad de discernimiento, se pierde una mayor capacidad de libertad, se pierde una mayor capacidad de autodeterminación, porque somos seres de manada. Y si vemos que la manada va hacia allá, ni siquiera pienso, voy igual de borrego a la mayoría. Entonces las personas desempoderadas son más propensas a cuestionar, son más propensas a excavar, son más propensas a tener un discernimiento bajo. Queremos que a través de estas charlas puedan aumentar esa capacidad de empoderamiento, puedan aumentar ese cuestionamiento, pero no es un cuestionamiento desde el juez, desde el crítico, no. Es un cuestionamiento desde el amor, desde la dulzura. Cansado estamos de las figuras de autoridad externas para que yo también le dé ese poder a nuestro juez. ¿Es fácil? No, no es fácil. Se lo digo por experiencia. Mi juez es alto. ¿Qué he venido haciendo? Suavizando el diálogo interno, de amor, de dulzura. Entonces, el discernimiento es una habilidad que necesitamos desarrollar. Y es poder preguntarnos si lo que yo estoy escuchando es cierto, si realmente sirve para la vida, si está en armonía con los otros, con la creación, con la naturaleza, con los demás seres humanos. Esa es la reflexión que quiero hoy dejarles. Vamos a eliminar ese juez interno, ese juez crítico, y que cuando llegue le digamos stop. No, señor, ni crea que le voy a permitir una palabra más hacia mi niña o hacia mi niño interno. Suficiente con los adultos que tuve para seguir en lo mismo.
Y hay activo algo que se llama la madre buena, la madre sabia. Sí, siguiente ejercicio para que lo hagan. Recordar con quién te comportas como una madre buena, como un padre bueno. Sí, cariñoso, amoroso, empático, libre en sus acciones, justa, justo. ¿Con quién? Muchas veces lo hacemos con la mascota, con los sobrinos, con la pareja, pero esa misma dulzura y ese mismo amor no lo hacemos con nosotros. Por eso los adultos ya no van con sus papás al psicólogo, porque nuestra psique, así como tiene una niña lastimada, un niño lastimado, un adulto o un juez que lastima, también tiene una madre o un padre bueno, que es quien termina sanando a ese niño o a esa niña y es quien lo calma en momentos de incertidumbre, en momentos de ansiedad, en momentos de dolor. ¿Cómo lo calma? Consolándolo, guiándolo, protegiéndolo. Y el niño sabe o la niña sabe que tiene un adulto interno, una madre buena, un padre sabio que lo protege y no necesita buscar esa protección, ese consuelo afuera, porque internamente tu psique lo tiene. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron.